Hola, mi nombre es Yesenia Gaona y les voy a explicar acerca del dogma central de la biología molecular. Les voy a dar una breve explicación acerca de lo que se trata el dogma central de la biología molecular. Este dogma es una serie de procesos en el que se ilustran los mecanismos de transmisión y expresión de la herencia genética. Bueno, esta serie de procesos inicia con el ADN, siguiendo por el ARN mensajero y finalmente la proteína. Pero para que se lleve todos estos procesos se necesita de una serie de pasos o procesos. Bueno, el primer proceso que les voy a indicar es la replicación. Bueno, la replicación consiste en el que el ADN puede formar copias idénticas entre sí mismas. Ya. Y después, el siguiente paso es la transcripción. Bueno, la transcripción les voy a explicar en qué consiste. La información contenida del ADN se transmite en forma de ARN mensajero. Y el último paso es el de la traducción. Este paso de la traducción es el proceso el que hace posible la fabricación de una proteína. Es decir, a partir de un mensaje transcrito del ARN mensajero, se produce lo que es la proteína. Pero bueno, a pesar de estos tres procesos, existe otro más, el cual le llevan a cabo los virus, que es el proceso de la transcripción inversa. La transcripción inversa. Bueno, se ha descubierto que existen virus que almacenan su información directamente desde el ARN. Estos después se insertan en una célula huésped, la cual forma parte del ADN y esta célula huésped está dentro del ADN. Bueno, este proceso del dogma central de la biología molecular se realiza en los orgánulos, en el núcleo y en los ribosomas principalmente. Los ribosomas tienen su función de sintetizar las proteínas. Para continuar con el tema, les voy a explicar lo que son las biomoléculas catalíticas. Bueno, existen las siguientes biomoléculas catalíticas. Son las siguientes, son las enzimas y el ARN. En esta ocasión les voy a explicar acerca de las enzimas. Bueno, les voy a dar una definición sobre las enzimas. Las enzimas son proteínas globulares con función catalítica. Estas son muy indispensables para el funcionamiento del organismo, ya que permiten la aceleración de las reacciones químicas. Bueno, esas enzimas son proteínas principalmente de estructura terciaria y cuaternaria. Por esta razón que estoy mencionando las estructuras, les voy a explicar las estructuras de las proteínas. Vamos a iniciar con la estructura primaria y les voy a indicar en qué consiste cada una. Bueno, la estructura primaria es la secuencia lineal de los aminoácidos.
Esto quiere decir que los aminoácidos se encuentran en una forma lineal, tal y como les estoy indicando en este gráfico. Y a continuación les seguiré explicando sobre la estructura secundaria. Bueno, la estructura secundaria podemos decir que son interacciones intramoleculares. Es decir, entre puentes de hidrógenos intramoleculares y puentes de sulfuro. Esto quiere decir que es el plegamiento de una cadena polipeptídica, es decir, de la siguiente manera. Es decir, de esta manera. Pero bueno, aparte les explicaré que existen los siguientes plegamientos. Este plegamiento lo denominaremos hélice alfa. Bueno, el hélice alfa le proporciona flexibilidad. Y este que es en forma de zigzag le vamos a denominar lámina beta. Bueno, este le confiere rigidez. La siguiente estructura que les seguiré explicando es la estructura terciaria. Bueno, la estructura terciaria consiste en cómo la cadena polipeptídica se pliega en el espacio, es decir, cómo se enrolla una determinada proteína. Estas pueden ser también globulares o fibrosas. Es decir, de esta forma, como lo estoy indicando en el gráfico, pero en la estructura terciaria solo es una proteína. Es decir, una cadena polipeptídica. La siguiente estructura que les explicaré es la estructura cuaternaria. Bueno, la estructura cuaternaria no es más que la unión de dos o más cadenas polipeptídicas diferentes. A ver, como les estoy mostrando aquí en el gráfico, utilicé dos colores para diferenciar que se están uniendo dos cadenas polipeptídicas diferentes. El color anaranjado es una cadena y el color verde es otra cadena. Para continuar con el tema de las enzimas, les voy a explicar también algunas de las funciones que cumplen estas. Bueno, una de las funciones es que aceleran las reacciones. Una de las funciones más principal es la de la que catalizan reacciones bioquímicas. También mejoran la circulación y aceleran lo que son los procesos de cicatrización. Una función más que les explicaré es que
que también las enzimas sintetizan grasas y también la degradación de los azúcares. Bueno, aquí les expliqué una de las funciones que puedo considerar que son más importantes de las enzimas. Bueno, para continuar con el tema, también les voy a explicar la clasificación de las enzimas. Bueno, las enzimas se clasifican en óxido reductasas. Bueno, las óxido reductasas catalizan las reacciones de óxido-reducción. A continuación tenemos las liasas. Las liasas eliminan un átomo para formar dobles enlaces. De ahí tenemos las licasas. Estas unen dos moléculas consumiendo ATP. A continuación, las transferasas. Bueno, las transferasas, estas movilizan grupos de átomos por ejemplo, fosforilo, glúcido, de una molécula a otra. Como su nombre dice, transferasas, o sea, transfieren, movilizan. Las isomerasas reorganizan átomos para obtener isómeros. Por ejemplo, de fructosa se transforma a glucosa. Y también tenemos las hidrolasas. Bueno, las hidrolasas, estas pueden formar o destruir enlaces covalentes, es decir, entre carbono-carbono, carbono-hidrógeno y carbono-oxígeno, pero estos siempre con la presencia de agua. Bueno, como si nos podemos dar la terminación de esta clasificación de las enzimas, siempre terminan en asas, y así como nos damos cuenta en todas. Entonces, una forma para poder identificar que son enzimas es su terminación en asas. Bueno, les voy a explicar también sobre los grupos funcionales que se encuentran presentes en una enzima. O sea, y como ya sabemos que las enzimas son proteínas, en los grupos funcionales que se encuentran presentes son los carboxilos, bueno, como ya les dije, son los carboxilos. Y el grupo amino. A continuación les explicaré sobre las enzimas alostéricas. Estas son enzimas que presentan dos conformaciones diferentes. Una es la forma activa
Bueno, la forma activa quiere decir que tiene una gran afinidad por el sustrato. Para la explicación sobre la forma activa utilizaré el siguiente gráfico. Este le denominaremos sustrato. Será el centro activo centro alostérico y es el inhibidor alostérico. Bueno, como ya dije, el sustrato tiene una gran afinidad. Esto quiere decir que el sustrato se insertaría en lo que es el centro activo, en la parte de aquí. Y el inhibidor no estará en el centro alostérico. Entonces, la forma activa es cuando el sustrato tiene gran afinidad, o sea, decir, está en el centro activo. Bueno, la forma inactiva para esto igualmente utilizaré un gráfico similar. Como la forma activa, el sustrato tiene una gran afinidad, en la forma inactiva presenta baja afinidad por el sustrato. Esto quiere decir que el sustrato no estará en el centro activo, sino estará fuera del sustrato activo, fuera del centro activo. Y el inhibidor alostérico estará en su centro de unión, es decir, este inhibidor alostérico pasará a formar parte del centro alostérico, es decir, un centro de unión. Los cofactores. Bueno, a los cofactores se los puede denominar como sustancias que se combinan con el enzima, potenciando su acción catalítica, debido a que estas son sustancias no proteicas, es decir, que colaboran con la catálisis. Estos cofactores suelen ser cationes metálicos, como los cationes metálicos tenemos al hierro, manganeso, magnesio, cobre y el zinc. Ya. Estos cofactores, debido a que son sustancias no proteicas, como ya mencioné anteriormente, colaboran en la catálisis. Es decir, estos cofactores les voy a demostrar en el siguiente gráfico. Estos se encuentran rodeando a lo que es la enzima, es decir, en este caso están así, hierro, hierro. Estos los podemos denominar cofactores. También se los conoce como coenzimas inorgánicas. Bueno, las coenzimas también podemos explicar estas son moléculas no proteicas
es decir, en su mayoría pueden ser vitaminas. Por ejemplo, está la vitamina B, estas pueden activan o bloquean estos prostéticos. Denominamos un grupo prostético como el componente no aminosídico que se haya fuertemente unido al resto de la molécula. Para lo siguiente voy a utilizar estos gráficos para dar una mejor explicación. Al gráfico de aquí le vamos a denominar apoenzima. Este de aquí será cofactor. La apoenzima y el cofactor son inactivas por sí mismas. A lo que se une una apoenzima más un cofactor, vamos a tener como resultado una aloenzima. Esta es una enzima activa. El apoenzima determina la especificidad de la reacción. Esto quiere decir que determina el sustrato sobre el que puede actuar, mientras que el cofactor presenta los grupos que permiten la transformación del sustrato. Un mismo cofactor puede ser constituyente de diferentes enzimas. Gracias.